Hola, hola, hola. Sí, pero es el eco ese. Ya, nosotros vamos a estar callados aquí. Y de aquí está el a ver, análisis preelectoral en pandemia. Sí. Con Fernando Vega, Denise Carrión. Yo estoy con Cubi y Natalie Torres. Sí. Muy buenos días. Bienvenidos a Derechos Urbanos en Voces Azuayas. En este 9 de octubre les presentamos el programa inaugural con un análisis del periodo preelectoral en medio de la pandemia. Tenemos un pequeño pronunciamiento con ustedes, Denis. Buenos días con todos y bienvenidos a la señal de Voces Azuayas. El día de hoy Buenos días, perdón que interrumpa. Denise, el micrófono está cerrado. No les estamos escuchando. Ya. Buenos días con todos y bienvenidos a Voces Azuayas. El día de hoy estamos inaugurando el programa y queremos darle la bienvenida a todos los que se van incorporando a la señal. Vamos a empezar con una pequeña editorial conmemorativa desde cierto punto a la fecha que hoy tenemos, que es el 9 de octubre. Hoy, 9 de octubre del 2020, nos unimos a la celebración de los 200 años de la independencia de Guayaquil. Y así,
Nos preparamos también para nuestra propia conmemoración del 3 de noviembre, que está a las puertas. Un buen día para retomar el programa Derechos Urbanos de los viernes. Durante 7 años se transmitía en Ondas Azuaya. Podremos decir que era el viernes de la política y queremos que lo siga siendo. Ahora en las redes sociales. En este espacio que hemos llamado Voces Azuayas, sí, esperamos que nos acompañen en los viernes de la política porque vamos a hablar de política. Para hacerlo es indispensable aclarar los términos. Cuando hablamos de política con ustedes, tenemos que lavarnos la boca del mal uso y del abuso de lo político. Decía Aristóteles que el ser humano es un animal político porque no somos ni dioses ni bestias. La política es el ejercicio más noble de la comunidad humana, porque coincide en la gestión del bien común, la justicia y la solidaridad. Aquí trataremos de reivindicar esa nobleza de la política, rescatándola de la sociedad y la corrupción con la que falsos políticos la han manchado y embadurnado, desenmascarando aquellas prácticas y discursos que la prostituyen. Tan mal afamada está la política que los candidatos a cualquier elección dicen que no son políticos, que se desinfectan con cloro para presentarse limpios de toda política. Muchos de los temas que deben ser discutidos y debatidos se descartan bajo la acusación de ser tratados políticamente. Si los intereses sociales, económicos, culturales no se tratan políticamente, entonces hay que preguntarse ¿cuál es su lugar? ¿Acaso el estadio, el templo o el laboratorio en la Luna o en Marte? Por ejemplo, se ha querido descalificar la consulta presentada por el Cabildo Cuencano para prohibir la minería en las fuentes donde nacen nuestros ríos, diciendo que es un problema político. Claro que es político. ¿O acaso las decisiones políticas sobre el presente y futuro de los habitantes del Cantón Cuenca deben decidirse en los pasillos corruptos de los ministerios, en el gobierno centralista de Quito o peor aún, en las bolsas mineras de Toronto o de China? Sí, recordamos el 9 de octubre y si recordaremos el próximo 3 de noviembre es porque reclamamos nuestra libertad e independencia para decidir lo que somos y lo que queremos ser. Hace 200 años nuestros patriotas lo reclamaron con armas. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo en democracia y en cumplimiento de lo que nuestra Constitución exige. Que los pueblos sean consultados sobre cualquier tema que pueda afectar su proyecto de vida. La lucha por la independencia nunca estará acabada. En cada siglo, cada generación debe luchar por sus propias batallas. La libertad y los derechos no se piden de rodillas, se exigen y se defienden. Desde este programa queremos convocarnos y convocarles para estar presentes en los retos que ahora nos exige el amor por la tierra y el derecho a vivir libres en ella. Bien, ese ha sido nuestro pronunciamiento con motivo del 9 de octubre y preparándonos para el 3 de noviembre. Queremos ahora brevemente presentarnos quiénes estamos hoy en este programa. Fernando Vega, yo he estado al frente de Derechos Urbanos en Ondas Azuayas y queremos seguir adelante. En este momento, pues soy jubilado, sigo siendo un ciudadano activo. Hemos participado muy de cerca en la promoción de la consulta por el agua en los 4 ríos de Cuenca, formo parte de la Comisión Anticorrupción y también como parte del Cabildo del Agua y el foro de los 200, por los 200 años, el foro autónomo por los 200 años de la independencia de Cuenca. Me acompaña hoy en el programa, en la producción del programa, Denis Carrión. ¿Quién eres, Denis? Bueno, mi nombre es Denis Carrión, tengo 29 años, soy estudiante de la carrera de Sociología. En este momento me encuentro cursando el 7º ciclo de la carrera. He participado en diferentes movimientos, la organización Atenea,
juntamente con otros compañeros de la carrera, en la cual hemos estado presentes en diferentes procesos, como entrevistas a candidatos de las anteriores elecciones, a las dignidades de la ciudad de Cuenca. Me gusta mucho el tema del análisis político, me gusta mucho el tema de construcción de una ciudadanía activa y proactiva. Y la verdad, estoy muy contenta de formar parte del equipo y en este momento poder seguir cosechando y seguir sembrando estos aprendizajes que poco a poco se han generado en la carrera y fuera de la carrera en este tipo de actividades. Juan Cubi. Juan Cubi. Buenos días con todas. Mi nombre es Juan Cubi, yo soy ex dirigente del movimiento Alfaro Vive Carajo. Actualmente soy miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, director de la Fundación DONUM, que es una fundación muy conocida en la ciudad de Cuenca, en el sur del país, y soy articulista de algunos medios digitales. Natalie. Hola, buenos días. Yo soy Natalie Torres, actualmente laboro en la Universidad de Cuenca en la carrera de Sociología como docente e investigadora. Sin embargo, también hago trabajos de investigación más cercanos a las organizaciones, más cercanos a la idea de aportar con el cambio y la transformación social. Es así que me he vinculado con el colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, en donde realizamos varios trabajos para hacer una lectura crítica, una lectura que aporte a los procesos sociales y sobre todo de defensa del territorio. Acá en el Azuay formo parte de la coalición del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, en donde están varias organizaciones, entre ellas Yas Unidos Guapondeli, a la que pertenezco y que hoy en día estamos llevando a cabo, impulsando la consulta popular por la defensa del agua, por la defensa de los páramos de Cuenca y de la región. Estoy muy contenta de estar presente en este programa y bueno, quizás más adelante esté también presente continuamente todos los viernes de política. Muchas gracias por el espacio. Muy bien, pues hoy vamos a conversar sobre la pre-campaña que ha concluido en la inscripción de los candidatos, aunque hemos escuchado al Consejo Nacional Electoral de que a lo mejor hasta enero no se sabrá quién de los 17 candidatos inscritos queda en firme, porque hay una serie de impugnaciones, una serie de problemas. Vamos a hacer una muy breve introducción histórica a lo que ha sucedido, ¿no? En enero de este año, recordemos, al final de enero, China ya tenía 132 muertos y 6,000 contagiados. Veíamos el coronavirus muy lejos de nosotros. Nuestro presidente Lenín Moreno fue a visitar al señor Trump en los Estados Unidos y a contarle que el 88,22% de los ecuatorianos creía que el Ecuador se iba a la porra. Fue a llorar en el hombro de Trump y a pedir apoyo y ayuda a este país quebrado y fracasado. En marzo, en febrero, el coronavirus había llegado a Europa y Francia, Italia, España nos escandalizaban con el número de infectados y de muertos. Pero de pronto, con el regreso de los vacacionantes y becarios de ecuatorianos en Europa, en Estados Unidos, de pronto en Guayaquil estalló de forma escandalosa la pandemia, generando muertos en las calles, en las casas, pérdida de cadáveres, etcétera, etcétera. Guayaquil se convirtió en lamento y escarnio. Hoy está celebrando el 9 de octubre, habiéndose repuesto de alguna manera de esa situación calamitosa. El lenguaje dominante comenzó a ser en el Ecuador el de aplanar la curva.
hay que aplanar la curva de contagio. Y todo el mundo hablaba de aplanar la curva, ¿no? Aplanar la curva. Y la consigna era que nadie salga, que todo el mundo se quede en casa, ¿no? Al mismo tiempo circularon recetas milagrosas para explicaciones, todo tipo de explicaciones para la aparición del COVID, desde de la conspiración, de Madre Tierra que nos estaba jalando las orejas, castigo divino, en fin, había de todo. Y también comenzaron a circular muchas recetas para evitar el contagio del COVID. Bien, Denis. Del mismo modo, El micrófono, Denis. ya. Del mismo modo, tenemos que en el mes de abril ya se comenzaba a hablar de una campaña electoral, de posibles candidatos. Vemos también a un protagonista de la escena política, como fue el vicepresidente Sonnenholzner, cómo empieza a hacer presencia en esta catástrofe sanitaria que tiene lugar en Guayaquil, en el Guayas en general, y la prensa empieza a catapultarlo, a poner su nombre como un potencial candidato a la presidencia. Y asimismo, vemos que aparece un Nebot que está en un entredicho entre ser o no ser candidato en ese andarivel, y asimismo la prensa también pregonando si será o no será, se gasta mucha tinta hablando del tema. Pero en mayo vienen los escándalos de corrupción uno tras otro, y esto hace que la corrupción se genere en torno a la salud. Es decir, este problema sanitario, esta catástrofe sanitaria viene a destapar un escándalo de corrupción que no solamente empieza ahora, sino que fue un efecto dominó, diría yo, en tema político. Vemos que la economía se va desplomando en un 12% y en junio Quito y Pichincha se convierten en el nuevo epicentro de la pandemia, donde también empiezan a salir escándalos de corrupción dentro de lo que es el municipio, y asimismo la gente empieza a cuestionarse el estar en sus casas encerrados sin posibilidades de salir a trabajar o el hacerlo en medio de la crisis sanitaria. Las calles progresivamente se van llenando de gente que la necesidad les va llevando poco a poco a reintegrarse a las actividades económicas, buscando de alguna manera su sustento. Y nos damos cuenta que luego aparece el sistema de los semáforos, pretendiendo regresar a lo que se dan en denominar la nueva normalidad, un sistema poco comprensible, y hallamos que mucha gente empieza a ignorar este semáforo. La gente está mucho más preocupada por salir a producir, dadas las circunstancias de crisis y el hambre que se va produciendo de manera gradual en la población. En julio, los casinos de Las Vegas en Nevada abren sus puertas y también la Corte, el Consejo Nacional Electoral, convocando al gran juego del póker de la política 2021. Todo parecía y ha seguido muy confusos, dada la crisis, la disolución de los partidos. Hemos pasado de las empresas electoreras y electorales de la partidocracia a los pequeños emprendimientos electoreros de los movimientos actuales, pequeños grupos que se organizan incluso con carácter a veces delincuencial. Ya veremos que tenemos un listado interesante, hay por lo menos 2, 4, 6, 8 partidos que han sido creados mediante trampas y muchos de ellos por personas que han sido denunciadas por delitos, algunas incluso sentenciadas, ¿no? Entonces, vemos que
el clima electoral es muy confuso, muy complicado, ¿no es cierto? En el mundo, en la derecha se posiciona Lasso ante la expectativa de que Alvarito participe, no participe, en fin, ahí en la derecha hay una serie de posibles candidatos, pero poco a poco van declinando su interés. En el centro, una multitud de pequeños partidos que no se ponen de acuerdo, y en la izquierda también el conflicto de indígenas dentro de la CONAIE ha tenido en vilo a todos los ecuatorianos sobre cómo se iba a concretar la candidatura del movimiento indígena. Y en el telón de fondo estaba todo el drama, este drama tremendo de si Correa participaba, no participaba. Hasta ahora no se sabe si Arauz y Cabascal, que lo representan, va a participar o no, sigue el lío en el Consejo Electoral. Entonces, con eso nos vamos acercando pues al momento que estamos viviendo ahora. Se han cerrado ya las inscripciones y ahora estamos en el periodo de las objeciones o de los problemas que puedan plantear otros partidos, otros movimientos a los ya inscritos. Creo que con esto vamos a dar paso al diálogo que proponemos ahora con Juan Cubi y Natalie sobre cómo llegamos a este arranque de la carrera, podemos decir, de la carrera electoral, una vez que ya las campañas habrán empezado, a pesar de que la campaña oficial no se lanzará sino a partir de enero, finales de diciembre. ¿Quién quiere comenzar? Juan, Natalie. A ver, Fernando, yo creo que están inscritos 17 binomios y existan alrededor de 280 tiendas políticas en todo el país. Significa que hay un proceso de descomposición muy peligroso de la política en el Ecuador, porque no es posible que en un país de 18 millones de habitantes existan tantas expresiones electorales que prácticamente no representan absolutamente nada. No representan un sector social, no representan a una fuerza política, no representan una ideología. Se convierten simplemente en opciones individuales o grupales para ver qué es posible captar de la presencia en el espacio público formal, es decir, en la administración del Estado. Y 17 binomios en un país que a lo mucho debería tener unos 4 o 5 corrientes generales de la política, plantea un serio dilema. Y es cuál es la función, cuál es el objetivo o el propósito de esta proliferación de candidaturas. Porque probablemente, si hilamos fino, muchos están haciendo el juego para perjudicar o afectar a otras candidaturas, lo que comúnmente en el lenguaje coloquial denominamos candidatos chivadores. Porque yo no me explico cómo unos ilustres desconocidos tienen un partido o un membrete legalizado y plantean una lista que vaya uno a saber a qué mismo representan o qué intereses tienen detrás. De manera que es tremendamente peligroso, uno. Y dos, el otro tema que no hay que dejar de lado es el tema de la pandemia. Si nos ponemos a pensar que la pandemia ha afectado gravemente la posibilidad de celebrar el bicentenario de la independencia, al menos por ahora en Guayaquil y las ciudades, digamos, adyacentes, Cuenca y también las ciudades adyacentes que celebran por las mismas fechas. Y tenemos en este momento un problema del presidente de los Estados Unidos que está en una situación bastante complicada por la pandemia. Entendemos que ese es un fenómeno que va a afectar profundamente la lógica política, no del Ecuador, del mundo entero. Como dice este pensador inglés, Gray, dice, el mundo luego de la pandemia no volverá a ser igual a lo que teníamos o conocíamos antes. Lo que no sabemos es cómo va a ser, cómo se va a reconfigurar el mundo. Y eso tiene que ver también con nuestro futuro como república. El asunto es qué va a suceder después de las elecciones del próximo año con un gobierno que va a tener que administrar una de las peores crisis de la historia
no republicana, de la historia de este territorio. Porque lo que estamos viviendo es una crisis terrible económica, ética, sanitaria, que va a ser muy difícilmente manejable desde el poder. En ese sentido, pues hay que plantearse seriamente cuáles son las opciones para enfrentar lo que se viene. Una vez que suponemos que la pandemia va un poco a remitir, va un poco a aflojar su virulencia, eso suponemos, pero igual habrá que reconfigurar las lógicas de convivencia social y de ejercicio de la política. Y eso plantea una serie de cambios para los cuales pienso que la sociedad ecuatoriana no está preparada. Natalie, tu punto de vista al respecto, ¿cómo vives tú este inicio o este final de pre-campaña y los entretelones de las próximas elecciones? Bueno, yo comenzaré manifestando que no soy experta en el tema, en el análisis electoral. Sin embargo, más bien me gustaría hacer un análisis, una lectura de coyuntura desde la cotidianidad. Y creo que en el momento actual las redes sociales son un buen indicador de lo que la gente está pensando y sobre todo un sector en específico, que es el sector de los millennials, que de alguna manera técnicamente formo parte, ¿no? Y que también he estado muy cercana al seguimiento digital, al seguimiento de las redes sociales que se comenta. Entonces, yo creo que es importante fijarnos en este sector porque representa el 54% del padrón electoral y, por lo tanto, tienen un papel predominante en las elecciones y sobre todo en elegir el próximo binomio presidencial. Y por otro lado, la virtualidad. Estamos en una época, ¿no?, donde lo esencial, las formas de relacionamiento es a través de las redes sociales y los jóvenes de esta generación millennials prácticamente se expresan a través de estas plataformas, Instagram, Facebook, Twitter, y creo que es un buen espacio para hacer una lectura de lo que está pensando este grupo social que digo, ¿no?, es relevante. Entonces, lo que hemos podido ver durante estos meses, obviamente la pandemia ha dejado de ocupar las primeras planas de la información, de los medios de comunicación y la política electoral se ha puesto en primera plana. Y creo que ha habido bastante material para este sector millennial, sobre todo para hacer una lectura política desde la sátira, desde la crítica, ¿no? Y ahí hay herramientas importantes que de alguna manera son el sentir y la lectura que hace la población a través de figuras como, por ejemplo, los memes. Y creo que el show político que hemos visto en estos últimos meses ha servido para que este sector utilice, ¿no?, como forma de expresarse a lo que está sucediendo en el país. Entonces, como resumen, yo creo que se visibilizan tres tipos de crisis en el país. En estos últimos meses hemos visto que existe por una parte una crisis de representatividad. Hemos visto, ¿no?, que existe un gran número de candidatos, de precandidatos que se autoproclaman candidatos y la respuesta que vemos en las redes sociales de la gente en forma de burla es que también se autoidentifica o se define como candidato. Yo también o surgen, por ejemplo, estos hashtags en las redes sociales, nadie me ha propuesto, pero también me declaro precandidato. Entonces, hay esta idea de que cualquier persona puede ser candidato, así no tenga experiencia en política o experiencia en formar parte de determinadas tendencias políticas, de organizaciones, sino más bien cualquier figura, ya sea de la dirigencia deportiva, hemos visto desde personas, figuras artísticas y también viejos de la política.
Entonces, para los jóvenes, para los millennials, para la gente que esté en las redes sociales, ven, ¿no?, como la política un espacio en donde los mismos quieren seguir lucrando. Y ahí tenemos las figuras de Lucio Gutiérrez, de Álvaro Noboa, de Lasso, que parecería ser un nuevo candidato, sin embargo, ya representa el viejo pasado oscuro del país en cuanto al manejo económico. Por ahí tenemos también el regreso de la familia Correa, que busca también espacios, ¿no?, nuevos espacios en la política, no solo el expresidente, sino también sus dos hermanos. Tenemos ahí otra figura muy conocida en la SUAY, Paul Carrasco, que también busca espacios para postular su candidatura. Y en medio de esta crisis de representatividad también surgen los casos de corrupción vinculados a familias que también ya han estado dentro de la política, y también podemos clasificarlos dentro de este grupo de los viejos de la política, ¿no? Y ahí tenemos toda la telenovela que se ha formado alrededor de la familia Bucarán y que escandaliza, ¿no?, que escandaliza con sus casos de corrupción, pero también la gente lo toma como son de burla, ¿no?, frente a las acciones que viene haciendo esta familia, y que es bastante grave en cuanto a los hechos de la institucionalización de la corrupción en diferentes entes del Estado, y sobre todo en la salud pública, que era un espacio digamos que necesitaba estar funcionando de una manera adecuada, correcta, en medio de una crisis sanitaria, pero ya vimos que más bien quienes se aprovecharon de esta situación fueron, como digo, viejas figuras de la política nacional. Por otro lado, ¿no?, bueno, tenemos también otras figuras, desde la izquierda, Yacu Pérez, que se presenta también como un candidato nuevo, ¿no?, con un discurso que puede calar en estos sectores, desde el ecologismo. También vemos la Revolución Ciudadana, que está tomando, ¿no?, como un mensaje presentar una persona nueva, y ahí aparece Arauz como una figura de outsider, ¿no? Veamos cuánto cala en este sector. Pero bueno, digamos, no, esta es la idea principal. Hay una crisis de representatividad y ahí vemos también los datos, por ejemplo, de el porcentaje de personas que no se han definido aún por uno de estos precandidatos, nos muestra que efectivamente estamos viviendo esta crisis. Existe más del 50% de personas indecisas, y eso es un indicador bastante grave para la democracia y para el sistema político ecuatoriano. Por otro lado, vemos también que existe una crisis partidaria. Al momento de definirse los candidatos, hemos visto grandes confrontaciones. Creo que ninguno de los partidos ha llevado a cumplir un proceso de definición de sus binomios mediante elecciones internas, mediante estas figuras, ¿no?, de las primarias. Creo que ningún partido lo ha cumplido. Vimos una crisis bastante fuerte, incluso desde la izquierda, que es, podríamos decir, ¿no?, la izquierda representada por Pachacuti, que ha tenido un proceso o una estructura más o menos diseñada, ¿no? Incluso en este espacio se vio también una fuerte limitación. Y ahí también vemos cómo los millennials o en las redes sociales se expresa nuevamente la sátira política en este sentido. Igual en el caso de la Revolución Ciudadana, cuando se intentó presentar un binomio con inscripción mediante una tablet, hemos visto la lluvia de memes de los jóvenes, de los sectores que más están vinculados a la era tecnológica, ¿no?, de criticar estas formas de política, esta forma de los partidos, ¿no?, de tratar de posicionar figuras que quizás no están, digamos, representando de una mejor manera sus partidos, y que por otro lado también tienen procesos judiciales. En el caso de la Revolución Ciudadana, ¿no?, tenemos ahí algunos candidatos que han estado vinculados en casos de corrupción y que de hecho también tienen sentencias. Entonces, también vemos por otro lado este tipo de crisis. Y finalmente también vemos una crisis de propuesta, una crisis de presentar alternativas a un país que
prácticamente está devastado, una economía que cada vez está más debilitada, tenemos una deuda grande que se contrajo o que ha venido, ¿no?, acumulándose con el Fondo Monetario Internacional y Vamos con a ello dejar también. esto, Natalie. Ya, ¿Cuáles está son bien. los problemas que vamos a enfrentar? Bueno, miren, Listo. en este panel y en este programa estamos renovando el personal. Es un espacio abierto también a la participación de todos. Antes, quienes llevábamos el programa y quienes escuchaban el programa pertenecían más bien, podemos decir, a la audiencia adulta, ¿no? Hoy hemos incluido a personas jóvenes de varias generaciones y también una mayor equidad de género para que el programa represente también los puntos de vista de los jóvenes, de la juventud. Natalia ha hecho referencia a los millennials. Ellos mismos son parte de esta juventud que hoy está abriéndose camino en medio de lo viejo. Es decir, una cosa curiosa es que los viejos, ¿no es cierto?, en la política y en todo, ya somos muy conocidos y ya, bueno, estamos también muchos pasados de moda, y los conocemos, y resulta que nos han defraudado en general lo malo conocido, pero lo bueno por conocer todavía tampoco aparece, tampoco nace, tampoco es que los noveles que entran en la política, pues resulta que al final salen sindicados de trapacerías y de corruptelas, ¿no? Entonces, tenemos un serio problema. Lo viejo, con todos sus vicios, no termina de morir, y lo nuevo, con todas sus virtudes, no termina de nacer, ¿no? Vamos por eso a ver ahora entonces, una vez que vemos que la cuestión está muy confusa, que hay una dispersión enorme, que no hay representatividad, que todo el mundo se lo toma a broma, en fin. Esperamos que nuestra audición, nuestros videntes y oyentes, pues nos están... hay comentarios, reacciones. Le habíamos pedido a Denis que esté atenta a estas situaciones, pues, y entonces si hay algún comentario, alguna intervención que merezca, algún comentario que pueda salir, podamos comentar lo que ella nos lo diga, ¿no? Si mientras eso sucede, vamos a entrar a eso. ¿Cuáles son los grandes problemas, los grandes retos, enumerándolos, 1, 2, 3, cuáles son los grandes retos que cualquier candidato que llegue va a tener que enfrentar y cuáles son los puntos a los que los ciudadanos deberíamos estar atentos en la campaña? Juan. A ver, yo creo que lamentablemente el país enfrenta, tal vez como pocas otras veces en la historia, varios retos simultáneos, ¿no?, que reflejan a su vez unos problemas muy profundos. Unos estructurales y otros que se han ido agravando con las situaciones que hemos vivido en los últimos tiempos. Te pongo un ejemplo. El tema de la salud ha sido una falencia histórica en este país. O sea, la posibilidad de que el Estado garantice y asegure ese derecho humano fundamental a la salud de toda la población. Porque la salud como derecho debería garantizar que todos los ecuatorianos, sin distinción, tengan acceso a un servicio de calidad, eficiente, asequible para su bolsillo, etcétera, si fuera posible, gratuito. Esa situación estructural ha demostrado con la pandemia que somos un Estado y una sociedad profundamente vulnerables a las situaciones sanitarias, a las amenazas sanitarias. Si pensamos que esas amenazas pueden reiterarse a futuro, vemos que tenemos un problema de fondo muy grave, porque aquí no estamos hablando solamente de problemas puntuales, sino de un problema que afecta a la vida, a la supervivencia de la población. Uno, tienes el tema del empleo, el hecho de que 750,000 personas se hayan desvinculado del mercado laboral, que estemos llegando al 1,000,000, según las estadísticas, al 1,000,000 de desempleados, plantea un problema gravísimo, serio. ¿Cómo reactivas no solamente el hecho de ofrecerle un
oportunidad de que alguien se gane unos dólares en un trabajo diario, sino de que alguien tenga un trabajo digno, un trabajo que le permita sobrevivir. Tienes, por otro lado, el problema del modelo económico. Ya el tema de la explotación de recursos naturales ha entrado en una crisis mundial que está totalmente estudiada, denunciada, analizada, ¿sí? Es un modelo que no puede persistir. O sea, es un modelo global que lo que va a hacer es aniquilar a la especie humana. Va a destruir una naturaleza temporalmente, porque la naturaleza se recuperará sin los seres humanos. Pero este tema no está en este momento en debate, porque hay una generalizado que habla de que el progreso, el crecimiento económico, la tecnología son de alguna manera la panacea para los problemas y los males del mundo. Pero eso tiene que estar en debate. Y en ese sentido, en este momento tenemos un hecho que es, a mi modo de ver, un punto de inflexión en la política de este país, que es la consulta por el agua de Cuenca. Porque ese debate y esa decisión en las urnas que eventualmente tomará la ciudadanía de Cuenca va a marcar un cuestionamiento a una visión hegemónica de qué implica el desarrollo, la economía, para abrir el campo a la construcción de alternativas. Pero alternativas reales, no estamos hablando aquí solamente de un discurso, estamos hablando de la necesidad de construir otras vías para resolver las necesidades de los seres humanos. Entonces, tú tienes ahí, por ejemplo, frente al proceso electoral próximo, la necesidad de un posicionamiento de los candidatos respecto de estos temas fundamentales. Reitero y sintetizo para terminar. ¿Qué hacer con la salud? Si vamos a plantear un sistema de salud pública que asegure el derecho universal a la gente, o vamos a seguir con esas lógicas privatizadoras, que incluye también el tema de la seguridad social, obviamente. Dos, tienes el tema del empleo, es decir, cómo vas a generar empleo digno, empleo que permita realmente solventar las necesidades de las familias ecuatorianas, lo cual implica un modelo que le apunte a la economía de pequeña escala, que es la que genera mayor número de empleos en este país, la que da de comer, la que produce los bienes más comunes de consumo de la población ecuatoriana. Y tres, el tema del modelo extractivo. Yo hasta ahora, exceptuando a la candidatura de Yacu Pérez, que bueno, tiene una trayectoria él como individuo de lucha por la defensa del agua, y yo no he escuchado a las otras candidaturas un pronunciamiento claro, tajante, de qué hacer frente a ese modelo extractivista. Entonces, esos tres temas, por ejemplo, deberían plantearnos, además de otros que habrá que seguirlos discutiendo, como el de la corrupción, pero hay temas que habrá que ponerlos en el debate del próximo proceso electoral, y frente al cual no hay que permitir que los candidatos se hagan de la vista gorda, o que salgan con esos clásicos subterfugios o esas justificaciones un poco falaces para no asumir una postura clara frente a esos problemas que, a mi modo de ver, son de mucho fondo. Denis, ¿tenemos algunas reacciones en las redes frente a lo que el tema que estamos tratando, el programa? Sí, tenemos una pregunta de Matías Abad. Su pregunta dice, ¿cuál sería el fundamento para señalar que Arauz es el outsider? Bueno, vamos a darle a Natalie que responda. Bueno, nosotros no hemos dicho, no creemos, no es nuestra tesis que Arauz sería el outsider. Así lo están posicionando sus partidarios, ¿no es cierto? Eso habrá que analizarlo, no sé si tenemos suficientes elementos para ello. Natalie, ¿cómo ve desde las generaciones universitarias, los más jóvenes, tú estás atenta a esto? ¿Cuáles crees tú que son los problemas que los jóvenes, las nuevas generaciones quisieran escuchar de los candidatos? ¿Qué propuestas esperan? Sí, en relación a la pregunta de Matías, mi expresión más bien era, ¿no?, de que
los partidos también están buscando ponerse en sintonía del pensamiento de la gran mayoría de votantes, en este caso los que me refería es a los millennials. Y la idea principal que trata de demostrar este movimiento es presentar a una persona nueva que no es muy reconocida en ámbitos de la administración pública, a pesar de que ha estado presente, ¿no? No decimos que puede ser el outsider que llegue, pero más bien esa es la idea que tratan de proyectar desde este movimiento. Sin embargo, hay mucho que debatir, ¿no?, al respecto. En relación a lo que señala Fernando y lo que estamos debatiendo en este bloque, yo quería terminar la idea anterior de que efectivamente estamos en una crisis de propuestas frente al modelo económico, al modelo social que está vigente en el país y que, como ya bien ha mencionado Juan, es un modelo que no da más. Ha mostrado una crisis que es sistémica, pero que también es una crisis estructural. Y lamentablemente dentro de las primeras aproximaciones, los primeros discursos de los binomios presidenciales, vemos esa ausencia de tratar de resolver esta crisis que cada vez es más profunda. Y comparto con Juan de que tiene varias dimensiones. En lo económico, creo que es importante que se vayan definiendo propuestas para solucionar grandes problemas que acechan a las familias ecuatorianas, que es la falta de empleo. Existe un alto porcentaje de personas desempleadas que necesitan comer, que necesitan recursos para la educación, actualmente para la salud, y no estamos viendo ni una sola propuesta que busque crear empleos y busque disminuir esa alta tasa de precariedad que están viviendo las familias ecuatorianas. Por otro lado, el tema de la pandemia. El tema de la salud creo que es importante, es un punto que se debe tomar en cuenta, dado que el COVID no va a desaparecer de aquí a pocos meses, es una situación que va a estar presente por largo tiempo, y creo que es necesario no dejarlo de lado, creo que es necesario tomarlo en cuenta. Es necesario definir una propuesta, una política de salud pública para enfrentar esta y otras situaciones que puedan ocurrir más adelante. En el tema de la ecología, yo comparto con Juan que es un tema que debe estar presente en las propuestas y debe haber un posicionamiento claro de los candidatos frente a cuál va a ser su posición frente a un modelo que ha venido tratando de imponerse ya por más de 2 décadas. En el gobierno de Rafael Correa se intentó posicionar la minería como el eje central del desarrollo económico del país, con fuertes conflictos que ha generado en las determinadas localidades en donde se trata de establecer estos proyectos mineros. El gobierno de Lenín Moreno ha insistido que este es el mecanismo para salir de la crisis, pero ya vemos que en los territorios locales ha generado más bien una suerte de precariedad en el ámbito ambiental, en el ámbito social, incluso en el ámbito económico, no cercano a las propuestas, ¿no?, del gobierno de que pueda ser un mecanismo para dinamizar las economías locales. Y ahí estamos en un debate fuerte. Queremos continuar con un modelo primario exportador basado en la extracción de recursos naturales, en las materias primas, o queremos avanzar hacia otro proceso económico de mayor diversificación y de apoyo a las economías social, a las economías del eje de la economía social y solidaria, a las familias, a las economías campesinas, a las familias que están bajo este modelo de la economía campesina, que son la gran mayoría. ¿Qué pasa con el trabajo? Creo que es necesario impulsar la dignificación del trabajo. Hemos visto, ¿no?, en este proceso, en estos últimos años, una imposición del modelo neoliberal que trata de precarizar las condiciones laborales mediante la flexibilización del trabajo en cuanto a sus horas, en las horas laborales, en cuanto al salario. Creo que eso es un tema también que debe estar presente. Y finalmente, creo que es importante un punto adicional, que es recuperar la institucionalidad del Estado.
hemos visto, ¿no?, estos actos de corrupción que cada vez se van como normalizando, y creo que eso no debe ser así. Es necesario que las personas o la persona o los binomios que vayan a llegar o que tengan mayor posibilidad vayan ya tomando en cuenta y vayan clarificando su propuesta en cómo mejorar la imagen de un Estado que cada vez está devastado y que hay menos confianza por parte de la ciudadanía. Vemos con gran tristeza las encuestas nacionales que muestran, ¿no?, cómo el Estado, incluso instituciones como el gobierno central, como la Asamblea Nacional, tienen un bajo porcentaje de aceptabilidad, y creo que eso no puede seguir así. Es necesario realizar una reforma institucional que devuelva nuevamente a los ecuatorianos, a las ecuatorianas, la confianza hacia el Estado, y por ende se eliminen, ¿no?, todos esos actos de corrupción, esos actos que tanto malo le hacen a nuestro país. Tenemos todavía unos 10 minutos de programa. Denis, ¿qué más reacciones hay desde las redes sociales? Y si quieres hacer un comentario adicional a lo que nos han compartido Juan y Natalie. Bueno, más bien en este punto quisiera hacer un comentario adicional. Respaldo totalmente el criterio de Natalie, también el de Juan. Creo que es importante darnos cuenta en la situación histórica en la que estamos. Tenemos el problema de la crisis sanitaria, y esto vino a poner a flote un tema bastante delicado, que son los escándalos de corrupción. Vemos cómo esta ha estado presente en todas las esferas del Estado. No deja de sorprenderme, de llamarme la atención, la cuestión de tantos asambleístas discapacitados, tantos funcionarios judiciales en la misma condición, obteniendo carnets de manera ilícita, cuando hay muchas personas que sufren años por obtener estos carnets de discapacidad, y muchas veces por enfermedades catastróficas mueren sin obtener los carnets. Y el darme cuenta de que hay una repartición por un tráfico de influencias para la obtención de los mismos, y cómo los beneficios de estos han hecho pedazos de alguna manera la visión que los jóvenes tenemos de la política y del aparato judicial, es realmente triste. Pero creo que tenemos que ser optimistas. Creo que los jóvenes tenemos que empezar a buscar las formas de activar este movimiento, estos movimientos sociales, y a través de los movimientos sociales empoderarnos de los espacios públicos, empezar a generar análisis, empezar a generar propuestas también de una nueva forma de hacer política, una política mucho más sustentable, mucho más ética y mucho más amigable con los valores de solidaridad y con compasión. Creo que a la política le falta eso, humanidad tal vez, y a pesar que es una práctica humana, es muy contradictorio que sea humanidad lo que le falte, Fernando. Y creo que en este punto quise topar lo de los carnets, porque realmente es algo que duele cuando tú ves que hay muchas personas discapacitadas tras de esto. Es realmente una situación delicada. Ojalá que las futuras generaciones, nosotros los jóvenes, empecemos a generar posturas al respecto muy tajantes y firmes al momento de hacer las elecciones que hagamos con respecto a las personas que van a estar enfrente del Estado, y que también podamos generar una crítica que sea mucho más consciente. Y pienso que los actores políticos también deben generar un discurso y unas propuestas que nos incluyan a todos, y que no se queden solamente en las palabras de una campaña política, sino que trasciendan al quehacer diario de estos políticos. Es lamentable pues que todos los sueños de un país que tiene una constitución que se autotitula como una constitución, un estado de derechos para todos los derechos,
hayan terminado convirtiéndose en privilegios para unos pocos, ¿no? Gracias a los mecanismos de corrupción. Creo que ha estado un poco latente el tema de la deuda externa. El Ecuador, cuando el señor Lenín Moreno recibió el gobierno, dijo que no le habían dejado la mesa servida. Efectivamente, ya existía una gran deuda y no había pues muchos ahorritos para seguir invirtiendo, ¿no? Durante estos años la crisis económica se ha ido profundizando y hemos terminado en brazos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Claro que yo veo dos extremos ahí, la derecha que llama al fondo como, bueno, son los brazos de mamá que nos acogen en la pobreza, en la miseria y nos da de comer y nos ayuda a salir adelante. Y por otro lado está en los grupos más de izquierda, más de base, la idea de que el gran culpable de todo lo que ha pasado en el Ecuador es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y que son los grandes depredadores. Bueno, cuando yo ahí tengo mi opinión y es cuando uno está endeudado hasta las patas, más allá de lo que uno debe endeudarse, ¿a quién acude? Al churquero. Desgraciadamente, la necesidad de dinero día a día nos hace ir al churquero. El churquero existe precisamente porque quienes manejamos la economía no la planificamos, no la ejecutamos, no hemos sido responsables y a mí me parece que el Ecuador entero y también los ciudadanos con nuestro voto somos corresponsables. Unos más, los que tienen el poder, los que han podido hacer y deshacer, pero muchos de nosotros también dejando hacer y silenciando y mirando para otro lado, simplemente disfrutando de algunos beneficios que caen de la mesa, ¿no? Y yo creo que el tema de la deuda va a ser un tema muy debatido durante la campaña y creo que soluciones a ese tema de la deuda, no creo que tenga solución. Quizá un pensamiento sobre este tema de la deuda, ya 2 minutos cada uno, Natalie y Juan, porque vamos a ir cerrando el programa. A ver, Fernando. Comienza Natalie. Bueno, yo creo que el tema de la deuda no es un hecho aislado, más bien tiene que ver una postura de gobierno más cercana a la ideología neoliberal y creo que la discusión ahí es si es que en realidad queremos seguir ese modelo que ya lo experimentamos en la década del 90 y que ha dejado en la miseria a un alto porcentaje de familias ecuatorianas, o continuamos hacia otro modelo. Y creo que ahí está el debate, ¿no? Y creo que dentro de este parámetro o esta ideología neoliberal que se ha vuelto a imponer en el país, el fondo es ese. Sin embargo, hay algunos elementos particulares que hay que debatir, ¿no? El tema de la deuda, que efectivamente es el mecanismo por el cual el neoliberalismo pone las garras en los países a los que aporta con estos créditos, que más bien se constituye como una herramienta de control hacia los países, de control de la política económica, de la política social. En ese sentido, yo creo que el debate está en definir al Estado, el tamaño del Estado y el aporte que éste pueda hacer hacia el ámbito social, hacia el ámbito económico. El tema de la deuda, como bien manifestado, es una herramienta que tienen los países del norte, en este caso el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos, para imponer sus medidas. Se está hablando ya de condicionamientos hacia el país, como por ejemplo el tema de los subsidios, que causó una manifestación, un rechazo mayoritario durante hace un año, y creo que es un tema que otra vez vuelve a debatirse. El tema de incrementar
el porcentaje del impuesto al valor agregado es otro tema que nos tendrá discutiendo, nos tendrá debatiendo y seguramente las movilizaciones sociales regresarán. Creo que el debate de fondo no únicamente es el tema de la deuda, sino también este retorno, este regreso del neoliberalismo que tendrá impactos y que está teniendo impactos en la economía ecuatoriana y también en el ámbito social. Y creo que es un tema que nos ocupará en los próximos meses. Juan. Para usar una metáfora, el expresidente Correa se llevó el mantel con la vajilla y los alimentos. Le dejó la mesa pelada a Lenín Moreno. Lenín Moreno se va a llevar la mesa. Así es que eso es el futuro de este país. No vamos a tener ni mesa servida ni mesa. El tema es, frente a eso, entiendo que Yacu ha señalado que va a revisar estas cuestiones de endeudamiento que nos imponen al país. Ese es un asunto importante, hacer un balance de ese endeudamiento y sobre todo señalar a los beneficiarios espurios, porque en este país está acostumbrado a que ciertas personas adquieran los bonos de la deuda para luego presionar a los gobiernos de las negociaciones. Ya ocurrió en marzo de este año. Nosotros desde la Comisión Nacional Anticorrupción hemos dicho, bueno, que el próximo gobierno revele el nombre de los tenedores de la deuda para ver cuántos ecuatorianos se están beneficiando de esa infamia, que es presionar a los gobiernos a pagar deudas ilegítimas. Pero eso no es el problema. Yo, volviendo a lo que señalabas a un inicio, Fernando, creo que hay que definir una lógica económica que no nos obligue cada cierto tiempo a acudir al chulco. Eso es fundamental. Ese debería ser el debate. ¿Cómo logramos una economía sustentable que impida que cualquier gobierno con cualquier pretexto termine en manos de estos chulqueros internacionales? No hay otra opción. Y ese debate tiene que hacérselo desde el ámbito de la economía, del modelo de economía que deberíamos construir en un país de acuerdo con nuestras condiciones y nuestras posibilidades. Bien, no será la primera vez ni la última que van a estar en este programa. Nos vamos a estar viendo con cierta frecuencia, circularán muchas personas. Este ha sido nuestro primer programa, hemos tenido algunos tropiezos al inicio. Somos como le hemos titulado a nuestro programa, a nuestro proyecto comunicacional, Voces Azuayas. Porque queremos, aunque esta voz azuaya ya a través de las redes puede ser nacional e internacional, hay muchos ecuatorianos que siguen los distintos Facebook Live que se producen, en fin, hoy día decir, asistan los días viernes a las 10 de la mañana al programa Voces Derechos Urbanos en Voces, la hora ya no importa porque estará, vamos a grabar todos los viernes, pero vamos a estar en el aire a disposición de todo el mundo y obviamente para ser criticados, para el eslogan de nuestro proyecto comunicacional es libres y diversos. Libres para opinar, libres para decir, libres para... nos gustaría que haya siempre respeto y consideración entre las personas, no siempre se logra, por lo tanto, cuando estamos en las redes sabemos que a unos les caeremos bien, a otros pésimo, a otros indiferente. Aquí se trata de no quedarnos mudos en medio de la pandemia y de abrir un espacio para participación, para que todos quienes quieran contribuir con razonamientos, no con eslogans prefabricados, no papito me manda decir que, el señor candidato tal manda decir que, el abuelito dice que, no, aquí queremos construirnos en libertad, en autonomía. Creo que eso le hace falta a la política, le hace falta pensamiento, le hace falta discusión, debate. Nosotros en este programa no nos creeremos todo lo que nos dicen y oiremos otras opiniones, trataremos de decodificar a veces los discursos y repetir hechos, ¿no es cierto? Nosotros no haremos noticias, esperaríamos algún día hacer noticia, pero no haremos noticias,
somos un espacio de opinión y por lo tanto nuestras opiniones son libres y diversas, respetables y tal. Agradecemos mucho a Juan y a Natalia por habernos acompañado como panelistas hoy. Natalia y Denis serán parte del equipo permanente que nos iremos turnando y apoyando en este programa. Y le dejo a Denis para que despida este programa. Bueno, antes quería hacer una cuña interesante, ¿no? Se han referido varios de nosotros, nos hemos referido al tema de la consulta popular sobre el agua. El otro día le oí a Yacu Pérez un apoyo un poco complicado a la consulta popular. Dijo que en la consulta popular el 90% de los cuencanos iban a votar no a la minería. Bueno, resulta que hay que votar sí. No a la minería, sí a la prohibición de que se haga minería. Es decir, nuestros concejales no escucharon nuestros consejos de poner la pregunta para que la respuesta sea no, sino que la cambiaron para que la respuesta sea sí. Entonces, lo que nos van a preguntar en las preguntas es si decimos sí a la prohibición de la minería metálica a grande y mediana escala en las fuentes de los ríos de Cuenca. Por lo tanto, hay que votar sí a la prohibición. Es muy importante porque sería trágico que queriendo decir no a la minería, digamos no a la prohibición. Entonces, Fernando. sí, Juan. Fernando. Sí, Juan, dime. Fernando. Sí, te Sí, oigo. solo una aclaración. Creo que más claro el mensaje no sería sí a la prohibición, como es decir, sí al no, sí al agua. Sí al agua. A los cuencanos que sí les que bueno, sí al agua, pero al agua limpia. a la hora de rayar la papeleta tienes que votar sí, ¿no es cierto? Ese es el tema eso, pero no hay que decir sí a la prohibición, sí al agua. El mensaje tiene que ser más claro, sí al agua, sí a la vida, sí a los derechos, sí, porque si le dices sí a la prohibición de la vida, eso es medio confuso. Bueno, es pero solamente estoy explicando por qué una... no es no, sino que hay que votar sí. Claro, por eso hay que preparar, todavía estamos al comienzo, habrá que preparar una campaña que pueda posicionar de forma clara el sí, ¿no es cierto? El sí. O sea, lo digo como información, que en la papeleta el sí a la vida, el sí al agua, en contra de la explotación, hay que marcar sí. Eso es lo que quiero aclarar, ¿no? Bien, Denis, despide el programa. Bueno, agradecerles a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Este es el primer programa y muy contentos de participar y tener aquí a Juan y a Natalia, también Fernando, y les esperamos el próximo viernes. No se lo pierdan. Pueden participar mediante las redes sociales con sus comentarios, con sus opiniones y sus pensamientos. Estamos aquí precisamente para darle énfasis a eso, a sus voces. Entonces nos vemos el próximo viernes y un abrazo para cada uno de ustedes y un precioso fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Ya nos comunicaremos para hacer una evaluación, ¿no? Listo. De cómo mejorar esto. Sí, listo, chao. Muchas gracias. Gracias.